Este, bueno, en esta parte vamos a resaltar puntos de fisiología a considerar durante todo el proceso después de la cosecha, ¿no? Post cosecha. Entonces, como les había estado mencionando, ahí está. Como les había mencionado, este cuadro es muy importante tenerlo en cuenta todas las personas que estamos involucradas en el tema de producción, acondicionamiento de semillas, ¿no? Como pudimos ver, el punto de madurez fisiológica es el momento en el cual la semilla ya está lista para poder ser utilizada como semilla como tal. El tema es que los altos niveles aún de humedad en ese momento no permiten, no nos permiten poder hacer una cosecha adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos definitivamente dañar la semilla y también tener muchos rastrojos de la planta misma al momento de ingresar al campo. Entonces hay un periodo en el que de todas maneras la semilla se va a quedar madura, lista en el campo. Eso es lo que llamamos almacenamiento en campo. Entonces vamos a hacer una revisión. Y sobre este cuadro justamente queríamos resaltar que hay varios tipos de semillas de acuerdo a la tolerancia que tienen a la desecación. Hay que conocer muy bien la especie con la cual nosotros vamos a trabajar para poder saber qué limitaciones tienen en cuanto a tolerancia a desecación, lo cual va a decantar también en cómo lo vamos a almacenar, en qué momento la tenemos que usar, ¿no? Entonces, a ver, las semillas son clasificadas por su tolerancia a la desecación en ortodoxas, recalcitrantes y más recientemente también en intermedias, ¿no? Las ortodoxas son nuestras especies cultivadas de mayor importancia alimenticia, estamos hablando ahí de arroz, cereales, todas aquellas que pueden tolerar de ser desecadas hasta alrededor de 2 a 5% de humedad sin mostrar daño ni efecto en la viabilidad, ¿no? Son semillas que tienen una mayor longevidad, ¿no? Si se baja el porcentaje de la humedad y toleran las temperaturas bajas, ¿no? Con bajas y altas temperaturas, el almacenamiento podría ser incluso hasta más de 100 años. Es este cuadro, ese es el cuadro típico que vimos arriba, ¿no? En el cual la humedad desciende a partir del punto de madurez fisiológica. En cambio, también existen las recalcitrantes, ¿no? Las recalcitrantes son aquellas que no toleran una desecación excesiva, mayor de 20 a 31% de humedad. Tienen una longevidad muy corta, pocas semanas son veces, y son muy sensibles a las bajas temperaturas, ¿no? Aquí tenemos muchas especies de palmeras, ¿no? Especies tropicales principalmente. Estamos hablando, por ejemplo, del pacay, del cacao, ¿no? Y las intermediarias acá tengo un gráfico de las recalcitrantes. En el tema de las recalcitrantes, el contenido de humedad no baja significativamente después del punto de madurez fisiológica. No toleran estas pérdidas de humedad, sino la semilla ya muere. Y las intermediarias son aquellas que toleran quiero ver para allá, 9:50. Las intermedias son aquellas que toleran desecación moderada, ¿no? De 12 a 20%, son sensibles a temperaturas bajas, pero tienen una longevidad media en ambientes bien definidos. Y aquí está caracterizado este cultivo muy importante para nosotros, que es el café, ¿no? Y nuevamente haciendo un énfasis en lo que ya indicó Lucía, al momento de la madurez fisiológica, las semillas aún tienen contenidos muy altos que nos impiden hacer una cosecha sin dañar la semilla, ¿no? A menos que sea una cosecha manual, ¿no? Y ya, pues esto solamente para temas de mejoramiento o de investigación. En algodón, por ejemplo, la humedad al punto de madurez fisiológica es 40%, arroz 30%, maíz 33%, ¿no?
maní 50% al momento de madurez fisiológica. Entonces, definitivamente tiene que haber un almacenamiento en campo para luego proceder ya a la cosecha, ¿no? Nuevamente, ¿no? Hay muchos factores a los cuales el campo semillero está sometido luego de que alcanzan el punto de madurez fisiológica, ¿no? Estamos hablando de las lluvias, vientos, sequías, diferentes plagas, heladas, ¿no? Los que pueden condicionar una alta humedad relativa del aire, altas temperaturas, ¿no? En este punto hay que recordar que la semilla es un ser vivo, que tiene un metabolismo, tiene respiración, está respirando. Entonces, al ser un ser vivo, pero de la misma manera ya comienza a desligarse de la madre. Solamente hay una unión física, pero ya no hay la planta ya no va a inferir en el tema de conservaciones de humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una fuerte interacción con el ambiente. Teniendo esto en cuenta, ¿no? Aquí es necesario resaltar que las semillas son higroscópicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a absorber o perder humedad en función de la humedad relativa del aire que la circunda, ¿no? Por cada punto de humedad relativa, la semilla va a tener un porcentaje de humedad. A esto se le denomina un punto de equilibrio higroscópico, ¿no? A temperatura constante, el grado de humedad de la semilla aumenta junto con la humedad relativa del aire, siendo el incremento más acentuado con humedad del aire igual o superior al 80%. Y en este punto también es importante indicar que hay factores que influyen en estos puntos de equilibrio higroscópico, ¿no? Y es necesario, nos llama esto a conocer cuál es el porcentaje de humedad relativa que tenemos en nuestros campos al momento del punto de madurez fisiológica, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho, o en Junín, o en Puno, ¿no? ¿Cuál es la humedad relativa en estos meses, ¿no? Que ya la planta alcanza el punto de madurez fisiológica. ¿Por qué? Porque es importante, porque esto nos va a dar definitivamente una idea de cuál es el punto de equilibrio higroscópico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico, si tenemos un grano de semilla de maíz a 12.9% en un ambiente de 75% de humedad relativa, ¿no? Por un determinado tiempo, esto se va a equilibrar a 14.8% de humedad de la semilla, ¿no? Entonces sabemos que determinados niveles de humedad de la semilla son favorables porque ya promueven más metabolismo, tanto de la semilla como de microorganismos patógenos, ¿no? Entonces ahí sabemos que ya va a comenzar, va a activarse la semilla, puede subir la temperatura de la masa de semillas, puede haber condiciones más favorables para el crecimiento de microorganismos, ¿no? Y esto va a acelerar lógicamente el deterioro del lote de semillas que tengamos en ese almacén, ¿no? Entonces, ¿por qué les preguntaba de la humedad relativa del aire en sus campos? Porque miren, nosotros, por decir, si nos encontramos en Lima, Cañete, principalmente zonas húmedas, estamos alrededor del 80%. Esto en el campo o en el almacén, ¿no? Un almacén, estoy hablando de un almacén sin, solamente un almacén con sombra, ¿no? Sin ningún aire acondicionado, ningún equipo que nos ayude, ¿no? La semilla que vamos a tener automáticamente se va a equilibrar en 15 grados, en 15% de humedad. ¿Eso qué quiere decir? Ya estos niveles de porcentaje de humedad ya están activando el metabolismo de la semilla,
¿no? Lo ideal es tener humedad de semillas de 13% a menos, en el caso de maíz, por ejemplo, ¿no? También podemos sacar de este cuadro que hay especies que tienen, por ejemplo, las semillas oleaginosas, ¿no? Que tienen puntos de equilibrio higroscópico al mismo nivel de humedad relativa del aire, tienen menor punto de equilibrio higroscópico. Por ejemplo, el algodón a 80% de humedad se equilibra a 13%. Sin embargo, el maíz llega hasta 15% y el arroz puede llegar a 16%, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta qué especies estamos trabajando, cómo son las condiciones ambientales, ¿no? Y para esto, esa introducción era necesaria para poder desarrollar los principios del secado, ¿no? ¿Por qué es importante el secado? Sabemos que en el punto de madurez fisiológica, el porcentaje de humedad de la semilla está alrededor de 40-30%, dependiendo de la especie. De esa forma no se puede cosechar. Se espera en el campo, ¿no? Aproximadamente hasta que tengan 18-20%, depende de la especie también. Pero ese porcentaje de humedad no es el que nos va a ayudar para poder conservar la semilla hasta la campaña siguiente, ¿no? Para conservar los factores de calidad de la semilla, ¿no? Entonces es necesario realizar un secado de la semilla, ¿no? ¿Y qué principios son básicos para el secado, ¿no? La forma más frecuente que conocemos para que aumentar el diferencial entre la presión de vapor de la superficie de la semilla y la presión de vapor del aire es el calentamiento, ¿no? Para poder hacer un secado tenemos que contar con algún tipo de aire caliente en este caso. ¿Y qué hace el aire caliente? ¿No? El aire caliente va a disminuir la humedad relativa del aire, que de esa forma adquiere mayor capacidad de absorción de agua, ¿no? Esto es en base a características psicométricas. La verdad es que el tema de fisiología es un tema bien amplio, profundo, podríamos profundizar muchísimo en el tema de fisiología de semillas, pero bueno, de todas maneras dejamos estas ideas para que los que tengan que ver en estos temas de acondicionamiento puedan profundizar más en esto, ¿no? La humedad relativa del aire es utilizada solo como una referencia para inferir si la semilla va a perder o va a ganar, ¿no? O va a mantener su humedad sobre determinada condición psicométrica, ¿no? Identificar que a medida que se aumenta la temperatura del aire, el aire con el que vamos a secar, su humedad relativa va a disminuir y se va a elevar su retención de agua, ¿no? Esto es, ahorita vamos a pasar a ver los tipos de secado que existen y el que estamos utilizando mayormente en nuestro país. Entonces, cuando usamos el aire caliente, ¿no? Va a haber primeramente una transferencia del agua superficial de la semilla, ¿no? De la parte superficial para el aire circundante, ¿no? Esto ocurre motivado por la gradiente de presión parcial de vapor entre la superficie de la semilla y el aire de secado, ¿no? Eso es lo primero que ocurre cuando sometemos una masa de semilla a una masa de aire caliente. Luego, lo que va a ocurrir es que va a haber un movimiento del agua en la semilla desde el interior hasta su superficie, ¿no? En virtud del gradiente hídrico y térmico entre estas dos regiones, ¿no? Para esto tiene que haber un flujo de aire caliente, ¿no? Un aire caliente que pueda absorber esta humedad superficial, lo traslade, ¿no? Y después esta mayor temperatura también puede hacer que la humedad más interna de la semilla, ¿no? Pueda trasladarse a la superficie y nuevamente con el aire caliente poder retirar.
¿no? ¿Qué es lo que nosotros usamos mayormente en nuestro país? Es el secado natural, ¿no? El secado artificial es el que va a usar un flujo de aire caliente a través de una masa, ¿no? De semillas. Y en el secado natural es lo que más se está utilizando, pero también es importante saber consideraciones para poder sacar el mejor provecho del secado natural, especialmente en zonas, por ejemplo, de sierra, ¿no? Que naturalmente tienen humedades relativas más bajas, ¿no? Y momentos en que tienen también mayor viento, que nos ayuda mucho al tema del secado natural, ¿no? Entonces, en el secado natural se utiliza la energía solar y la energía eólica para remover la humedad de las semillas, ¿no? Esto es un método muy utilizado para pequeñas cantidades de semillas, como en el caso de los pequeños productores y programas de mejoramiento, ¿no? Las semillas son distribuidas formando una camada de más o menos 10 centímetros y se recomienda que sea de manera ondulada para aumentar la superficie de secado, ¿no? Y también es muy recomendable tener que hacer el movimiento frecuente de las semillas para que todas las caras de las semillas estén expuestas a la energía solar y no tener problemas con problemas de secado, ¿no? Como esto es una intervención mínima, el secado natural no está sujeta a daño mecánico y raramente a temperaturas excesivamente altas, ¿no? Pero el tema es que en muchas regiones el momento de cosecha y secado coincide con condiciones poco adecuadas, por ejemplo, lluvias que podrían perjudicar realmente la calidad de semillas en este momento, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un ejemplo para mazorcas de maíz puestas como en unos tamices muy grandes, pero no dejarlas en el piso, sino darles una cierta distancia del suelo para que pueda haber ahí, por ahí el movimiento también del aire, tanto de la parte superior como inferior, y ayudar a un secado más rápido y uniforme, ¿no? También existe el secado artificial, es muy poco aún utilizado en nuestro país. Solamente hemos visto un secado artificial, bueno, en semillas específicamente, porque en granos sí existe más. El tema es el secado artificial para semillas en algunas empresas muy grandes de productoras de semillas de arroz, ¿no? En la costa norte. Entonces ellos utilizan secados artificiales, pueden ser secados estacionarios o secados continuos, ¿no? En el cual se movimienta la semilla, haciéndola pasar por estos flujos de aire caliente a determinadas temperaturas para no perjudicar la calidad de la semilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, el secado estacionario, ¿no? Consiste en forzar el paso del aire a través de una masa de semillas que permanece sin movimiento. Algunos temas que hay que tomar en cuenta es cuál es el flujo del aire que vamos a usar, la fuerza del flujo para que pueda pasar a través de la masa de semillas, cuál es la humedad relativa del aire del lugar donde vamos a trabajar, cuál es la temperatura del aire de secado. Esto es muy importante porque temperaturas mayores de 43 grados pueden provocar daños en la calidad fisiológica de la semilla y daños mecánicos. Hay que tener mucho cuidado ahí de cómo se trasladan estos lotes de semilla a estos secados estacionarios. Y qué capacidad, bueno, la capacidad de secado realmente es baja porque cuando es mayor el volumen, estos flujos de aire tienen que ser mucho más altos y se requieren ventiladores mucho más potentes, ¿no? Lo cual encarece mucho esta actividad. Por eso es que la capacidad de secado es baja, ¿no? Y vamos al tema del acondicionamiento. Y acá quisiéramos destacar que la calidad de un lote de semillas se obtiene en el campo,
¿no? Es en el campo donde se ha construido el potencial de calidad del lote de semillas. A partir de la cosecha y todas las actividades de post cosecha y distribución, lo que se hace es mantener o mejorar un poco lo que ya se obtuvo en el campo, ¿no? Luego de la cosecha vamos a tener un lote con materiales indeseables, ¿no? Restos vegetales, terrones, semillas partidas, ¿no? Y el objetivo del acondicionamiento es remover todas esta materia indeseable a fin de facilitar las etapas de secado, almacenamiento, tratamiento y siembra, ¿no? Además de evitar que las semillas lleven semillas de plantas dañinas, y en el caso en que se puedan separar, ¿no? De ahí la importancia del beneficiamiento o acondicionamiento para la obtención de semillas de calidad. Aquí es solamente un breve flujo, ¿no? De las etapas del acondicionamiento. Tenemos la recepción en el campo, y si es que se requieren actividades de prelimpieza, el secado, que ya hemos hablado, si es que es necesario hacer alguna operación especial, y un almacenamiento temporal, ¿no? En caso de grandes volúmenes, para que pase a la limpieza, ¿no? Para luego ser clasificados, si es que es necesario ser tratados, envasados, almacenados y luego ya distribuidos. Entonces, en la recepción, ¿qué es importante tener en cuenta? Es en este momento que se realiza una caracterización e identificación de los lotes de semillas, ¿no? ¿Qué es un lote de semillas? Eso es importante también resaltar, ¿no? De acuerdo a las reglas ISTA, un lote de semillas es una cantidad limitada de semillas con atributos genéticos, físicos, fisiológicos, similares dentro de ciertos límites tolerables. Sabemos que el lote de semillas procede de un mismo campo de producción de semillas, ¿no? Entonces, cada carga que venga a la planta de acondicionamiento es un lote de semillas y tiene que ser identificado como tal, ¿no? En la recepción se levanta diferente información que nos da una idea de la historia de la semilla, ¿no? En donde se produjo, si hay contaminación de semillas de plantas dañinas, se demoraron en la cosecha, qué condiciones climáticas hubo al momento de la cosecha, ¿no? Y en este momento es necesario de todas maneras realizar un muestreo del lote y un análisis preliminar de humedad, pureza física y viabilidad, con la finalidad de poder saber en qué condiciones ingresa el lote a la planta. Hay muchos lotes de semillas que podrían ser descartados en este momento porque no cumplen con el potencial de viabilidad de semillas, ¿no? Y eso es un conocimiento que también nosotros como especialistas de este campo tenemos que tener presente para poder tomar decisiones. Luego está identificado este proceso de prelimpieza, ¿no? En la prelimpieza, el objetivo es remover materiales bien grandes o bien pequeños o los más leves que las semillas, ¿no? Para esto vamos a usar el corazón de una planta de condicionamiento, que es la máquina de aire Sarand, ¿no? Con alta capacidad. Los equipos pueden tener una capacidad de 10 a 100 toneladas por hora, ¿no? Es importante hacer esta prelimpieza porque nos va a facilitar las posteriores labores de secado, de almacenamiento preliminar, ¿no? Ya que como vamos a eliminar todo lo que es, por ejemplo, ramas, terrones, que pueden obstruir el traslado de la semilla de un lugar a otro, también nos va a mejorar la eficiencia de la planta de acondicionamiento, ¿no? En el tema de la limpieza, en este nivel es necesario tomar en cuenta que solamente vamos a poder separar o remover materiales en los cuales exista diferencias físicas con los componentes. Es decir, si la semilla, por ejemplo, de arroz, tiene una diferencia en largo, en ancho, ¿no? En espesor
o en peso, ¿no? Entonces, estas son las propiedades que vamos a poder utilizar para realizar una limpieza de los materiales indeseables, ¿no? Aquí queríamos hacer una breve revisión del aire, de la máquina de aire zaranda, ¿no? Este es un equipo que utiliza zarandas o tamices y ventiladores para separar los materiales indeseables del lote, ¿no? Es la máquina básica de una unidad de beneficiamiento de semillas, porque en la mayoría de los casos, y específicamente yendo a lo que es pequeños productores de semillas, de repente esto es lo único que vamos a poder utilizar, ¿no? La máquina de aire Saran. Vamos a revisar el flujo. Tenemos acá el lote de semillas con impurezas, ¿no? A través de los ventiladores se remueven estos materiales más livianos, ¿no? Y pasa a nuestra primera zaranda, que tiene la finalidad de retirar el material que es bien grande con respecto a el tamaño de la semilla, ¿no? El tamaño del flujo, pasa el flujo de semillas y tenemos la segunda zaranda. La segunda zaranda es de perforaciones muy pequeñas, que tiene el objetivo de dejar pasar a este nivel material bien pequeño, ¿no? Luego tenemos ya la tercera zaranda, que tiene el objetivo de retirar material un poco mayor que el tamaño de la semilla, ¿no? Aquí ya estamos terminando, prácticamente tenemos la semilla, y acá ya la cuarta zaranda ya es para retirar material poco menor que la semilla, ¿no? Y al final tenemos nuestra semilla pura, el ventilador que nos ayuda a eliminar material liviano y polvo, ¿no? Otro equipo importante en la cosecha es la mesa de gravedad, la mesa gravimétrica, ¿no? Es un equipo ya de acabado y que tiene la finalidad de separar las semillas de baja densidad ocasionado por ataques de insectos, enfermedades, maduración o lluvias próximas a la cosecha, ¿no? Las semillas de baja densidad ya no son viables o poseen un bajo vigor, siendo necesario su remoción del lote, ¿no? Aquí vamos a ver brevemente cómo trabaja esta mesa gravimétrica, ¿no? Primero lo que hace es una estratificación de la masa de semillas, donde las semillas, a través de la vibración, ¿no? Donde las semillas livianas quedan encima y las pesadas en contacto con la mesa. Luego viene, esa es la estratificación, luego viene la separación propiamente, donde las semillas pesadas se mueven para la parte terminal, ¿no? Más alta de la mesa, y las livianas para la parte baja, ¿no? Y si podemos ver ahí, hay un desnivel de la mesa gravimétrica para poder favorecer esta separación. La clasificación es especialmente reconocida para poder uniformizar el tamaño, la forma de las semillas, lo cual va a facilitar la siembra mecanizada, y es muy conocida para maíz y recientemente para soya, ¿no? En el tema de maíz, podemos tener ahí el que es denominado redondo grande, chato pequeño y redondo pequeño. Eso es lo que podemos ver cuando en el tema de semillas que vienen, semilla importada de maíz, ¿no? Y el tratamiento tiene la finalidad de controlar a los fitopatógenos que vienen con las semillas y garantizar la emergencia de las plántulas en el campo, ¿no? Pero para hacer el tratamiento es necesario conocer la calidad de la semilla, no solo la semilla de alta calidad debe ser protegida. El tratamiento no nos va a resolver si la semilla ya tiene un problema sanitario o si ya es una semilla que ha perdido viabilidad. Eso no nos va a resolver el tratamiento. No es en vano realmente invertir en un tratamiento de un lote de semillas de baja calidad. Solamente se protegen semillas de alta calidad, ¿no? Y, bueno, sabemos de cómo lo hacemos en el campo, ¿no? El tratamiento en mantadas, en el mismo campo, en algún almacén, ¿no? Poniendo
en exposición a nosotros mismos, a los agricultores, con estos productos químicos, ¿no? Actualmente lo que se viene, como vemos, por ejemplo, que viene la semilla importada, es con tratamiento industrial de semillas, ¿no? Se logra una cobertura uniforme del producto en la superficie de la semilla, vamos a garantizar que vamos a tener una dosis adecuada, ¿no? Vamos a cuidar que no tengamos disminuida la calidad de las semillas, evita el contacto del agricultor con insecticida, ¿no? Reduce el riesgo de la contaminación del medio ambiente y agrega valor a las semillas, ¿no? Y ahora venimos al tema del almacenamiento, ¿no? El almacenamiento, como ya lo habíamos comentado, hay un almacenamiento en el campo, ¿no? Pero luego de que ya entra es cosechada, acondicionada, envasada, ¿no? Tratada, durante todo este proceso también la semilla tiene que ser protegida, ¿no? El almacenamiento se inicia en verdad algún tiempo antes que sea realizada la cosecha, o sea, cuando las semillas alcanzan el punto de madurez fisiológica, quedan almacenadas en el campo hasta que las condiciones intrínsecas de la semilla y del medio ambiente permitan la cosecha, ¿no? Aquí es muy importante tener en cuenta el punto de madurez fisiológica de las semillas, es muy alto para que pueda realizarse la cosecha y el desgrane, especialmente si es mecanizada, ¿no? Esto solo va a poder ocurrir cuando las semillas posean humedad adecuada, entre 16 a 22%. Todo el esfuerzo humano y material gastado durante la producción de semillas puede ser perdido si las condiciones de almacenamiento brindadas a las semillas después de ser envasada o antes de la siembra fueran inadecuadas, ¿no? En las regiones tropicales como y subtropicales como las nuestras, las pérdidas son bien mayores debido a nuestras condiciones climáticas. Un aspecto muy relacionado con el almacenamiento de semillas y que no queríamos dejar de presentar es el deterioro, ¿no? El deterioro es un proceso inevitable, ¿no? Es irreversible y va a variar entre especies, entre variedades, entre lotes de semilla y entre semillas individuales dentro de un mismo lote, ¿no? El deterioro de las semillas se define como una serie de procesos que implican alteraciones fisiológicas, bioquímicas y físicas que eventualmente causan la muerte de la semilla. El deterioro es inevitable, el deterioro está ocurriendo en los lotes de semillas, pero el deterioro puede verse acelerado por las condiciones de almacenamiento, ¿no? Como vamos a ver aquí, tenemos un lote en el cual al comienzo ha mostrado plántulas vigorosas, grandes, ¿no? Con alto potencial, alto vigor, pero esto va disminuyendo a través del tiempo, ¿no? Esto se explica hay muchas teorías para explicar el deterioro, ¿no? Una de esas es el estrés oxidativo de los tejidos, como ocurre en nosotros también, es el envejecimiento, ¿no? A través de la aparición de radicales libres que van deteriorando las membranas y los procesos de replicación del ADN, ¿no? Que luego se van a ver manifestados de esta manera. Entonces, el deterioro es una secuencia inevitable, ¿no? Es una serie de alteraciones bioquímicas, citológicas, fisiológicas y físicas. Inician en la madurez fisiológica, ¿no? Es un proceso progresivo que va a causar la pérdida de la calidad y culmina con la muerte, ¿no? Aquí una secuencia probable de lo que sucede en el lote o en la semilla desde la madurez fisiológica, ¿no? Va a comenzar a haber una degradación de las membranas, una reducción de las actividades de biosíntesis, una reducción de la velocidad de germinación en el campo, una reducción del potencial del almacenamiento, una menor tasa de crecimiento y desarrollo, ¿no? A esta altura, por ejemplo, ya observamos desuniformidad de la emergencia en el campo, ¿no? Cuando usamos lotes ya, lotes de dudosa procedencia observamos estas características de desuniformidad, ya el lote está en un proceso
de deterioro más avanzado, ¿no? Es muy sensible al estrés, ¿no? Hay una reducción de la emergencia en el campo, hay un aumento de las plántulas normales y una pérdida del poder germinativo, ¿no? Si ustedes pueden observar en toda esta secuencia, nosotros lo único que estamos utilizando en este momento para medir calidad, ¿no? Es la germinación de la semilla. Pero cuando nosotros hacemos el ensayo de germinación, solamente vemos este porcentaje de plántulas anormales o la pérdida del poder germinativo. O sea, estos dos últimos eslabones son los que estamos evaluando con germinación. ¿Cómo se evalúa esta demás secuencia, ¿no? Para eso se han desarrollado los ensayos de vigor. Y bueno, no son reconocidos, estandarizados en nuestro país, pero sí hay investigación sobre análisis de vigor para determinadas especies, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de maíz, ¿no? Envejecimiento acelerado, las pruebas de frío, en soya, las pruebas de tetrazolio para evaluar viabilidad y vigor, y las pruebas del exudado para arveja, algunas hortalizas, ¿no? Hay mucho ahí todavía por trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta el deterioro, ¿no? A través de alteraciones en las macromoléculas, en los sistemas enzimáticos que afectan el metabolismo celular. ¿Y esto qué ocasiona? ¿No? Problemas fisiológicos, alteran el desempeño de las semillas y las plántulas en el campo, hay una menor tasa de crecimiento de plántulas, desuniformidad en el desarrollo, y luego al final ya se puede ver recién físicas o morfológicas, ¿no? Alteraciones de las características como coloración, textura o brillo. El deterioro está muy asociado a lo que es el concepto de vigor, ¿no? El deterioro es un aspecto negativo, ¿no? El vigor es de una connotación positiva, ¿no? Y el vigor se define como un conjunto de propiedades que van a determinar el potencial de una rápida y uniforme germinación en campo sobre amplias condiciones de ambiente. Entonces, vigor nos da la connotación positiva realmente de estas manifestaciones del deterioro, ¿no? Acá como podemos observar aquí, ¿no? El deterioro, de todas maneras, se va a dar en todo el lote de semillas, ¿no? Y el vigor están fisiológicamente ligados, ¿no? La deterioración lleva a la disminución del vigor. Acá tenemos un gráfico, conforme va aumentando el deterioro. Aquí tenemos la línea de cómo se mueve el vigor y cómo se mueven los datos de viabilidad. Pueden ser germinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay una brecha, ¿no? Hay una área que para poder, podemos saber la germinación de un lote, ¿no? Puede ser 100%, pero no sabemos cuál es su vigor. Para eso se aplican los diferentes test de vigor. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? 3 lotes de semilla, ¿no? Que comienzan con un similar porcentaje de germinación, pero a través del tiempo estos porcentajes de germinación ya no van a ser los mismos. Y eso va a depender de la calidad propia del lote y de las condiciones en las que se encuentre, ¿no? Esto va a variar, ¿no? A ver, bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad del almacenamiento? La finalidad del almacenamiento es preservar las cualidades genéticas, fisiológicas, físicas y sanitarias, ¿no? Las condiciones del almacenamiento quiere impedir el avance de un deterioro acelerado, porque el deterioro va a ocurrir, el tema es que no sea acelerado, que garantizar la oferta anual de semillas de calidad. Los almacenes de semillas son muy importantes para poder asegurar el abastecimiento oportuno y adecuado de semillas en las próximas campañas, ¿no? Con esto también se logra poder obtener semillas tener semillas en el momento requerido para la siembra. Y por supuesto el almacenamiento de semillas adecuado contribuye a conservar la diversidad de las especies, ¿no? De esta manera podemos conservar mayor cantidad de tiempo semillas de una diversidad de especies.
el almacenamiento puede verse afectado por diferentes factores, ¿no? Desde factores genéticos, ¿no? Tenemos semillas que tienen mayor longevidad de vida que otras. Por ejemplo, el arroz tiene mayor longevidad, características de longevidad que semillas de cebolla, por ejemplo, de soya, ¿no? Por ejemplo, el maíz duro tiene mayor longevidad que semillas de maíz blandos o dulces. Los productores tienen conocimiento de las características de cultivar sobre el potencial de almacenamiento a fin de seleccionar el que más se adapte a las condiciones climáticas de su localidad. Eso es importante para saber en qué especies vamos a trabajar. Es importante conocer la estructura de las semillas, ¿no? Semillas que tienen, por ejemplo, glumas, pueden tener mejor capacidad para soportar el almacenamiento, porque en algunas cebadas y trigo impide el ingreso de patógenos, por ejemplo. En las leguminosas, la posición del eje embrionario, ¿no? Y con el tegumento, como hemos podido ver en lo que nos presentó Lucía, en las leguminosas el eje embrionario está muy expuesto y por lo tanto expuesto a daños mecánicos, por ejemplo, durante los procesos de cosecha y acondicionamiento, ¿no? Es importante también saber las características del espesor y qué flexibilidad tienen, ¿no? Hay unas semillas que necesitan escarificación y que por lo tanto podrían tener algún efecto en el almacenamiento, ¿no? Otros factores que determinan la calidad antes y después de la cosecha, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue la historia de las semillas en el campo? ¿No? A qué estrés fue sometido, ¿no? ¿Cuáles fueron sus niveles de fertilización? ¿Qué nivel de daños mecánicos tuvo? ¿No? Si fue cosechado en el momento adecuado. Todo eso tiene influye sobre su comportamiento durante el almacenamiento. El contenido de agua de las semillas, como ya hemos visto, las semillas son higroscópicas, ¿no? Entonces van a tener una interacción constante con el ambiente donde están almacenadas o con el envase, como vamos a ver más adelante, ¿no? La humedad y la temperatura del ambiente afectan directamente el contenido del agua de las semillas, ¿no? Según la regla de Harrington, las semillas en semillas ortodoxas, por cada 5.5 grados centígrados que disminuyamos la temperatura en nuestro almacén, se duplica el potencial de almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que pequeños cuartos con bajas temperaturas y bajas temperaturas en 5.5 grados podemos duplicar el potencial de almacenamiento de nuestro lote. Y por cada 1% de disminución del contenido de humedad de las semillas se duplica su potencial de almacenamiento, esto entre 5 y 14 grados. La humedad relativa del aire determina el contenido de agua de la semilla cuando son almacenadas en condiciones ambientales y en envases porosos. Eso lo vamos a ver un poquito más en envases que se están utilizando, ¿no? Los daños causados de la semilla después de la cosecha es uno de los factores que más contribuyen a la baja de la calidad de las semillas. Semillas con semillas almacenadas con daño mecánico son las que más van a perder, más rápido van a perder vigor y viabilidad, ¿no? Y la edad fisiológica de la semilla es muy importante, ¿no? Hay un envejecimiento natural y por lo tanto lo que esto va a provocar es mayor deterioro de las semillas. Los principios del almacenamiento, esto es muy importante hacerles presente. El almacenamiento no va a mejorar la calidad del lote de semillas, apenas y lo puede mantener, pero no va a mejorar. O sea, no hay que esperar de que un lote de semillas que tiene una alta, que no fue secada adecuadamente, que tiene un alto daño mecánico o que es una semilla ya de envejecida, el almacenamiento no va a mejorar su calidad, al contrario. Y con todos estos antecedentes, esto muy rápidamente va a perder sus características. La temperatura y la humedad son los factores más importantes que tienen que ser controlados en un almacén, ¿no? Cuanto mayor es la temperatura y la humedad, mayor es la actividad respiratoria de las semillas, ¿no? Con todas las consecuencias que esto trae para la masa de semillas, ¿no? Hay una regla de efecto del almacenamiento
que por cada 4 a 5 grados de temperatura, de aumento en la temperatura del ambiente, o cada 1% de contenido de humedad de las semillas, el potencial de almacenamiento cae a la mitad. Es lo mismo que revisamos anteriormente. Controlar la humedad relativa es más importante que la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestros almacenes, en los lugares donde nosotros almacenamos los lotes de semilla, tenemos que tratar de tener menores rangos de humedad relativa, que es lo más importante para conservar la calidad. Condiciones ideales de almacenamiento varían conforme a la especie o el lote, ¿no? El éxito depende de la producción de semillas y de las etapas anteriores. Eso va muy ligado con lo que ya hemos dicho, que la calidad del lote se obtiene en el campo, ¿no? Semillas sin daño, inmaduras o dañadas no deben ser almacenadas. Es en vano, realmente es una pérdida de recursos almacenar semillas inmaduras o que ya están dañadas o deterioradas, ¿no? Las condiciones de almacenamiento varían entre semillas tolerantes o sensibles a la desecación. Eso hay que tener muy en cuenta para ver qué tipo de semillas nosotros estamos trabajando. Hay varios tipos de almacenamiento, ¿no? Almacenamiento a granel, que es un almacenamiento temporal, esperando el beneficio o el acondicionamiento. Pueden ser almacenados en silos metálicos o de madera. Tienen que tener sistemas de aireación, ¿no? Requiere que las semillas estén limpias y secas, menos del 13%. Se requiere aireación de la masa de semillas siempre que la diferencia entre la temperatura de la masa de semillas y el ambiente sea de 5 grados. Por eso hay que conocer muy bien el ambiente donde vamos a almacenar nuestros productos. El almacenamiento en bolsas, ¿no? Que es como lo que se distribuye la semilla, ¿no? Y el almacenamiento en ambientes controlados, especialmente en zonas tropicales, ¿no? Y trabajar con equipos de aire acondicionado con capacidad suficiente, ¿no? De 18 grados y 55 a 65% de humedad relativa. Eso es lo recomendado, ¿no? ¿Qué tipos de envase tenemos? Podemos usar envases porosos, semiporosos o impermeables. Y esto depende básicamente de la especie con la que estamos trabajando, ¿no? En el caso de estos envases porosos, tenemos sacos de algodón, yute, polipropileno trenzado, papel multifoliado de bajo costo. Aquí hay un intercambio de humedad entre la semilla y el ambiente. Esto es continuo. En envases semiporosos hay una cierta resistencia a la penetración de la humedad, ¿no? Para regiones de humedad relativa de aire más elevada, pero por periodo determinado de tiempo de almacenamiento. Las semillas deben estar con contenidos de humedad más bajos, 2 a 3 puntos porcentuales, más bajos que en envases porosos. Y los sacos plásticos finos o de polietileno, sacos de papel multilaminar con polietileno de baja espesura. Estamos viendo esto en varios especies, especialmente que vienen semilla importada, ¿no? Que ya están usando estos envases semiporosos con la finalidad de poder limitar el intercambio de humedad con el ambiente, ¿no? Esto quiere ampliar el tiempo de almacenamiento sin perder calidad, ¿no? Y los envases impermeables, que son completamente resistentes al intercambio de humedad con el ambiente, ¿no? Son sacos de polietileno de más de 0.18 milímetros de espesor y sellados al calor. Son los paquetes o latas de aluminio, ¿no? En estos casos, la humedad del ambiente interno del envase va a ser determinada por el contenido de humedad de la semilla. Por eso es muy importante que la semilla que se vaya a almacenar en envases impermeables, ¿no? Tengan contenidos de humedad bajos. Por ejemplo, en amiláceos, de 8 a 9%, estamos hablando, por ejemplo, arroz, maíz, ¿no? Oleaginosas de 4 a 7% y en hortalizas todavía es menos, para poder asegurar que no haya un intercambio, para asegurar que el ambiente donde está la semilla no aumente la humedad relativa de este ambiente, ¿no? Bueno, esto es lo que, disculpen que me estoy yendo muy rápido, pero es bastante información y no quería dejar de compartir con ustedes todo lo posible. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Susana.
Hay dos Disculpe. preguntas que están en el chat mientras se alista nuestro ponente, el ingeniero Ladislao Palomino. La vamos a hacer partícipe y tal vez contestadas por el chat, si fuese posible, Susana. Está Una de bien. las preguntas es de José Guerrero. Una vez cosechada la semilla de maíz, ¿cuánto tiempo se puede almacenar para ser usada en una próxima campaña? Hoy día tenemos una exposición bastante relevante al respecto en maíz. La otra pregunta es, buenos días, ¿el secado bajo fitotodos en exceso afecta la calidad de semillas? Entre paréntesis, germinación. Y la otra es, una semilla con 85% de germinación, luego de los análisis de laboratorio, ¿es de buena calidad? Voy a comenzar con este que dice acá el señor Antonio Arista. Una semilla con 85% de germinación luego de los análisis laboratorios de buena calidad. Buena pregunta, ingeniero Arista. Mira, ¿qué especie es? Tendríamos que comenzar sabiendo. Siempre tenemos que ver qué especie es, ¿no? Que estás hablando de maíz, estás hablando de repente de arveja. Si tú hablas de arveja, por ejemplo, yo te podría decir que una semilla, un lote de semilla con 85% de germinación está en muy buena calidad. Estamos en muy buena calidad. ¿Por qué? Porque arveja tiene problemas con la presencia siempre de microorganismos patógenos. Incluso y eso lo vemos en todos los lotes, en semilla tanto importada como semilla de producción nacional. Maíz y arroz, dice Antonio. Maíz y arroz. Mira, a ver, si es maíz y es híbrido, yo te diría que no la compres. Porque la tecnología de producción de semillas de híbridos y el costo, ¿no? Si estoy hablando, si yo fuera un agricultor, el costo de una semilla híbrida es bien elevada, ¿no? No, yo no puedo, pues yo voy a pagar 600 soles o 700 soles por saco de semillas y definitivamente pues 85% es bajísimo. Estamos hablando de arroz. En arroz, el límite mínimo para lotes de semilla de arroz sí está en 85% en nuestro país. O sea, sería lo mínimo. Pero, bueno, lo que nos dicen las normas siempre es lo mínimo, ¿no? Pero si yo digo, no, bueno, esto mandé a analizar un lote que compré en el mercado, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si tú me dices, no, yo lo compré en una tienda reconocida, es el mejor, la semilla del mejor cultivar en el mercado en este momento, 85% es muy poco. ¿No? Otra cosa, tú dices, es de buena calidad. La calidad incluye 4 componentes, que ya los hemos revisado. Calidad física, sanitaria, fisiológica y genética, ¿no? Entonces, esta germinación es solo calidad fisiológica. Si tú me dices, tiene 85% de calidad fisiológica, pero está lleno de hongos o no corresponde al cultivar que quiero sembrar, entonces no es de buena calidad.